Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo. Hoy en día se estila un evangelio fácil. De hecho que ese es el tema que vamos a tocar hoy. En mi época eran las cosas completamente diferentes. Había una iglesia que mantenía su tradición bíblica, digamos así. Se centraba en lo que era un evangelio bíblico, cristocéntrico. Y el Espíritu Santo obraba de una manera especial. Había quienes hablaban lenguas, había quienes daban palabra de ciencia, los dones se manifestaban de una manera muy tremenda. Era iglesia que no se guiaba por las emociones, sino con una relación íntima al Señor. Cada uno de ellos conocía y entendía que eran precisamente preparados para ser buenos discípulos y predicar el Evangelio. Entonces, hoy en día se modificó todo. Desde la década del 50 en adelante, las cosas fueron evolucionando, pero no para bien, sino para mal. Cada vez dejaron más de entender para qué fueron llamados. Mi preocupación es esa. ¿Para qué fuiste llamado? Quizás te preguntes, bueno, a vos no te interesa, pastor, para qué fui llamado. Y estás en libertad para pensar lo que tú quieras. Pero yo también estoy en libertad para decir lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos entender que un evangelio fácil no es lo que el Señor nos propone. Él nos propone otra cosa completamente diferente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y agarramos la última parte como si fuera el todo, pero sin embargo, Él nos advierte, en este mundo vamos a tener aflicción. Aflicción quiere decir roce, aflicción quiere decir choque, aflicción quiere decir dolor. El Evangelio no consiste en camino de rosa. El mismo Señor había explicado eso. Hasta David, en el Salmo 23, nos habla precisamente, ¿no es cierto?, de ese camino. Él dice, el Señor me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara, su callado me infundirán aliento. O sea, de hecho que no niegan, y toda la Biblia nos habla precisamente de que no es fácil. No es fácil, ¿no es cierto?, vivir en el Espíritu o vivir por fe. Si alguno me dice que es fácil, no le voy a creer. No es fácil relacionarse con el Señor porque el Señor tiene sus requisitos. Acá no estamos hablando de la salvación, aunque voy a tocar ese tema también hoy. Y voy a seguir con ese tema porque hay mucha confusión con respecto a eso. Hay muchas doctrinas equivocadas, cerradas, ¿no es cierto?, que no tienen una contextura espiritual y mucho menos bíblica. Debemos entender eso. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 47. Quiero hablar un poco de esto y vamos a seguir. Dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es tremenda la palabra de Dios. Es el Evangelio. La prédica del Evangelio sirve para anunciar a Dios de que Dios mismo tiene una oportunidad para el hombre, que Dios le da una oportunidad a través de su Hijo. La predicación del Evangelio no es lo que vos querés. La misma predicación del Evangelio nos habla precisamente de una realidad totalmente diferente
distinta a lo que vos te podés imaginar. Yo no quiero predicar un evangelio fácil. Yo no quiero anunciar que esto es todo color de rosa, sino que es la verdad, la verdad. Tenemos que anunciar que hay dos caminos. Uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la destrucción. Y muchas veces caminamos más por el camino que lleva a la destrucción que por el camino que lleva a la vida eterna. Dios tiene sus requisitos. Ahora, ¿por qué Dios, de alguna manera, nos habla de que hay dos caminos? Que esto está relacionado a la decisión que nosotros tomemos en forma radical y específica. ¿Por qué me dice a mí el Señor de que si yo no ando por ese camino no soy salvo? ¿Y por qué tengo que ser salvo? ¿O de qué tengo que ser salvo? ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados? ¿Por qué? Si me puedo justificar por mis obras. Si no le hice mal a nadie. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el mundo ya ha sido condenado. Porque el hombre por su naturaleza no se puede justificar porque no tiene justicia en él mismo. Y cuando él dice, este mundo es condenado, no está hablando precisamente de la naturaleza, porque la naturaleza que hoy vemos es consecuencia de lo que es el hombre. Y no es por juicio de Dios, ni te imagines que es por juicio de Dios, porque eso sería hasta ridículo pensar que un juicio de Dios viene sobre la tierra. Tiene su tiempo y su momento para que se derrame en su juicio, pero hoy en día no es juicio, es consecuencia del pecado, es consecuencia de la falta de justicia, es consecuencia del hombre, es consecuencia de la naturaleza del hombre, y no es consecuencia de los juicios de Dios. Y lo puedo asegurar con toda firmeza. Ahora, dice la palabra de Dios, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea, no es que te condenó en ese momento, ya el mundo ha sido condenado. Desde el momento que Adán y Eva desobedecieron, ¿no es cierto? Y entró el pecado en la naturaleza de Adán. Esto fue una maldición por generaciones. El mundo ya ha sido condenado. Y con él todos los descendientes de Adán. ¿Por qué te crees que murió Jesús por el pecado? Y no es precisamente o específicamente por el pecado, sino para que Dios tuviera misericordia y para que el hombre se arrepienta y ahí recién recibe el perdón de sus pecados. Jesús murió porque el hombre ya había sido condenado y no tenía justicia en él mismo. Entonces, como dice la Escritura, el justo va a morir por el injusto. ¿Me está entendiendo? Porque hay mucha confusión y el cristiano lo primero que debe saber, ¿por qué y para qué es salvo? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué tuvo que pagar semejante precio? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la sustitución? ¿Qué es? Y muchos se creen teólogos porque ya están hablando pavadas y tonterías, porque realmente no tienen ni pie ni cabeza lo que dicen.
Y la gente está embobada detrás de aquellas personas que enseñan totalmente torcido. Escuche, yo hace poco, no voy a dar nombre, hace poco me dice un hermano, ¿vos sabés qué? Tengo un pariente mío que dijo que nosotros estamos nombrando mal el nombre de Dios. Y yo le dije lo siguiente, ¿qué importa? ¿Está nombrando mal el nombre del Señor? Y si lo estuviera nombrando bien y estás debiendo, y si lo estuvieras nombrando bien, estás robando, y si lo estuvieras robando diciendo bien, estás mintiendo, y si hay muchas cosas que nosotros tenemos que anteponer antes de hacer conjeturas con respecto a las traducciones de la palabra. ¿Es el Evangelio el camino correcto? Sí, lo tenemos que demostrar. Si no, vamos a ser condenados junto con el mundo. La creencia de que hay un evangelio fácil es la forma que se le da al antinomianismo. Antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Es una doctrina que hace siglos que está. Nada más que nos enseña. Pero que estuvieron estudiando la palabra de Dios, la conocemos. Escuche, estos afirman que una vez que aceptaste a Cristo en tu corazón, ya no necesitas aceptarlo más como Señor. No lo necesitas más. Y es tremendo porque si no hablamos del señorío de Cristo, entonces ¿quién nos está gobernando? Si no hablamos del señorío de Cristo, entonces ¿qué clase de fe es la que voy a tener? Si no hablo del señorío de Cristo, entonces ¿qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? Y si tomo nada más que una parte de lo que es el Evangelio, la salvación y lo demás, hago caso omiso, estoy errando y voy a llevar mucho a la destrucción. Dice que no existe ningún tipo de requisito legal que obligue al cristiano a desarrollarse en la fe. No es así, la Biblia no nos enseña eso. Entonces es el desarrollo de un cristianismo sin compromiso. No quiero tener compromiso, entonces los dones, ¿para qué te los dio el Señor? No, yo no sé si los tengo, si las tenés. Del momento en que aceptaste a Cristo, de antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que Él te escogió. Tenés dones y ministerios. No lo estás ejerciendo porque o no lo conoces o guabuque no lo conoces. ¿Sí? Básicamente esto es el antinomianismo. Sin embargo, la Biblia dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Hay algunos que anuncian la venida de Cristo, pero ni siquiera ellos creen, ¿no es cierto?, en la venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia. No creen que tienen que cuidar su vida espiritual. Yo sé que no son perfectos, por supuesto que no. Pero ¿qué tal? ¿Cómo anda tu lámpara? ¿Está llena de aceite? ¿Tenés reserva para que cuando venga el novio puedas pasar a la boda? ¿O te quedes afuera como las otras 5 imprudentes? ¿Cómo está tu vida espiritual, tu relacionamiento con el Señor? No estoy hablando de perfección, voy a hablar de vuelta de eso. Voy a decir lo mismo.
No estoy hablando de perfección, estoy hablando de una persona que quiere, anhela, es tener una relación con el Señor más íntima, que quiere, que anhela practicar el Evangelio, aunque muchas veces comete errores, pero Dios no ve lo que vos hacés, sino la intención con que vos haces las cosas. Es diferente, es distinto. Es por eso que muchos van a la destrucción. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Escuche, es tremendo, porque el hombre se marca su propio camino, pero si no entiende, no conoce la palabra de Dios, no tiene interés y no quiere conocer la palabra de Dios, por más que le predique, hace caso omiso, entra por un oído y sale por el otro, yo les aseguro que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo soy bendecido por Dios porque, tengo todo, no me sobra nada, no me falta nada. Entonces la bendición de Dios está conmigo. Atribuyen a la bendición a las cosas materiales. Esto está ridículo porque no es el principio que Jesús había marcado. Busquen el reino de Dios, busquen su justicia y todo será añadido, consecuencia de esa búsqueda. Entonces, no radica en lo material la bendición de Dios, no, Señor. Porque lo material es consecuencia de lo espiritual, de tu relacionamiento con el Señor. Entonces ahí empezás a vivir por la fe. Cuando vos entendés que fuiste llamado para algo, cuando vos entendés que fuiste, ¿no es cierto?, marcado por el Espíritu Santo para que lleve las palabras, para que alumbres en medio de la oscuridad, para que extiendas el reino de Dios, para que seas un cristiano responsable, y no solamente responsable, sino, ¿no es cierto?, que en obediencia que puedas llevar la palabra de Dios, que puedas practicar la palabra de Dios. Hay maestros que afirman que la persona que acepta a Cristo como Salvador no deberían aceptarlo como Señor. Mire, Pedro escribe esto a la iglesia de Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía, los otomanos, antiguamente. Entonces les dice, pues para esto fuiste llamado, punto y coma. ¿Para qué fuimos llamados? Después es como que relacionado al tema, pero como si fuera otro tema, dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Quiere decir que hubo una gran persecución, hubo un gran padecimiento en la iglesia, y ellos tenían que entender que era una época en la cual el evangelio se levantaba, pero el enemigo también. Dejándonos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. O sea, discípulo. Quiero hablar un poco de aceptar a Cristo en sus dos facetas. Dos facetas. La primera, como Salvador, y la segunda como Señor. Como Salvador, Él pagó un precio para que tuvieras la oportunidad de ser salvo. No para que seas salvo ya. ¿Se trata de sí, está bien, no hay problema. Sí, aceptás a Cristo. Pero si no aceptás a Cristo y sos cristiano por costumbre o por tradición, te digo que para ser salvo tenemos que tener una relación, aunque haya pagado un precio gratuitamente, pero tenemos, ¿no es cierto?, que ir a los pies del Señor y pedirle perdón a Dios.
como Señor. Ninguno puede negar. Ninguno que cree lo que dice la Biblia lo puede negar. El señorío de Cristo por sobre todas las cosas es dejar el control al Señor. Es que entendemos que después de aceptar a Cristo en el corazón, hemos de entregado nuestra vida, nuestro corazón, no solamente nuestro corazón, no es un sentimiento, no es algo que de repente, bueno, tenés que llorar mucho y arrodillarte y quedarte planchado en el piso. No se trata de eso. Se trata de que ahora le dejaste el control al Señor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, un pasaje muy conocido, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién le tengo que confesar el pecado? ¿Al pastor? No. Está hablando de Jesucristo. Si yo voy a los pies del Señor y soy sincero conmigo mismo y soy sincero con el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tiene que ser algo genuino, algo real, algo que pese. Cuando hay arrepentimiento verdadero y genuino, pesa en el alma, nos duele. Entonces volcamos todo nuestro corazón. Él nos justifica porque Él murió precisamente por eso, para justificarnos, pero tenemos que ir a los pies del Señor. Hay muchos pasajes que nos hablan, pasajes bíblicos, que nos habla de la gracia salvadora, gracia salvadora. Debo aclarar que la salvación, nuevamente, es gratuita. Pero escuchen lo que dice la palabra de Dios. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo. Escuchen. Cuando Jesús le iba a lavar los pies a los discípulos, es una tipología de lo que iba a hacer espiritualmente cuando iba a los pies del Señor. Estoy hablando en forma espiritual. Lo que iba a realizar, eso es parte de la obra de la cruz. Pedro dice, no, a mí no me vas a lavar los pies, porque ese es trabajo de esclavo. Y tú no eres, yo no te considero un esclavo. Si yo no te lavo los pies, no entrarás conmigo en el reino. Wow. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que si yo no voy a los pies del Señor y no me cubre con su sangre, no me limpia los pecados con su sangre, entonces yo no voy a tener relación con Él, no voy a entrar en el reino de Dios. Cuando Pedro se dio cuenta, le dijo, no solamente los pies, la cabeza, todo. Porque abrió su entendimiento. Era precisamente la obra que iba a realizar el Señor. No nos salvó por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero esta es la salvación inicial. La salvación inicial. Y muchas veces se quedan con eso. Atienda. Porque la salvación inicial, en la salvación inicial usted no tiene que hacer otra cosa que aceptar a Cristo en su corazón. Nada más. Pero, ¿cómo queda el señorío de Cristo? Una pregunta que yo hago. La salvación tiene dos principios fundamentales. Primero, la salvación inicial. Segundo, el desarrollo de la salvación. Sin este segundo punto, usted no podría desarrollar fe. Y muchos se quedan en el primero.
¿Se da cuenta? Entonces, es obvio que muchas veces cerramos porque no hemos entendido, porque no hemos comprendido la obra de la cruz, la obra que el Señor hizo, sus propósitos. Y a veces se abocan a predicar el Antiguo Testamento cuando en realidad ni siquiera conocen esto. Tan fácil. Y utilizan hasta el Antiguo Testamento para justificar el Nuevo. Sin embargo, la Biblia habla sola. La salvación inicial, donde no necesitamos hacer nada para ser salvos. Nada necesitamos. ¿Y por qué no necesito? ¿Por qué yo necesito ser salvo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque soy pecador, porque esto, porque lo otro. ¿Por qué necesito? Porque no había justicia en el hombre antes de que aceptara a Cristo. ¿Es por eso que el mundo estaba condenado? Sí. ¿Es por eso que yo necesito salvación? Claro. ¿Es por eso que yo no necesito hacer ningún esfuerzo para ser salvo en la salvación inicial? Claro que sí. No necesita hacer nada. Entonces, el Señor me justificó a mí para que cuando yo confiese con la boca, sea salvo. Porque con la boca se cree para justicia, pero con el corazón se cree para salvación, como dice la palabra. La segunda parte. El desarrollo de la salvación. En el desarrollo de la salvación, donde debemos desarrollar la justicia de Cristo. Vuelvo a repetir por si la duda no te quedaron bien claras mis palabras. Debemos desarrollar la justicia de Cristo, que es a través de la naturaleza de Cristo y a través de la fe. Ahí es donde empieza el señorío de Cristo, en este segundo punto, en el desarrollo de la fe. Pero acá nadie te está obligando a que vos hagas un desarrollo de la salvación. Es decisión tuya, pero hay dos caminos. Y si yo decido mal, voy por el camino ancho y espacioso, donde me lleva para la perdición. Pero yo si decido bien, entonces voy a ir por el camino, aunque angosto, incómodo, apretado, pero es el único que me lleva a la salvación. Aunque no le guste a la carne, aunque los conceptos míos son diferentes a los conceptos de Dios. Como dice la Escritura, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos, así como son altos de los cielos de la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos. Oh. Ahí empieza el señorío de Cristo. El segundo punto, como Señor, ninguno que cree en lo que dice la Biblia puede negar el señorío de Cristo, si es que aprendió a interpretar la palabra de Dios. En esta próxima vigilia, muchos se van a quedar asombrados, porque voy a dar principios de la palabra de Dios y voy a enseñar cómo se debe interpretar la palabra. Ahora bien, ¿cómo se aplica el señorío de Cristo en nuestra salvación y en la vida cristiana? La doctrina del señorío de Cristo, dentro de lo que es la Biblia, es uno de los principios fundamentales del cristianismo, que se vino predicando muchísimo
muchísimo, y se viene enseñando muchísimo hasta la década del 50, y de ahí empezó a distorsionarse un poco. Enseña que el sometimiento a Cristo como nuestro Señor va de la mano de la confianza que le tenemos a Él como Salvador. Hay algunos que son cristianos, pero todavía tienen duda de la salvación. Entonces, ¿llegó a la convicción en su vida espiritual de que si muriera hoy iría al cielo? No sé. Y póngale que haya un hermano lo suficientemente osado y cara dura que diga, sí, ¿qué? Bueno. Y si hoy te presentás delante de Dios y Dios te pregunta por qué te tengo que dejar entrar en mi reino, ¿qué le respondes? Vamos a dejarlo ahí. Así que no podemos mirar hacia atrás si queremos ser salvos. Mirar hacia atrás es una pérdida de tiempo. Mirar hacia atrás es agarrar de vuelta lo que habías dejado el momento que aceptaste a Cristo. Mirar hacia atrás es evaluar tu vida espiritual con tu vida carnal. Mirar hacia atrás es retroceder o recaer de la fe. Esto es apostasía. Mirar hacia atrás no es lo que el Señor te enseña en la Escritura. El Señor te enseña de que debes ser cabeza y no cola, de que mirar, de que poner puesta tu mirada a las cosas de arriba y no la de la tierra. Entonces, para ser salvos no tenemos que mirar hacia atrás. Dice, y Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Piense un poco, ¿por qué? ¿Por qué da ese ejemplo el Señor? Esto es una metáfora. ¿Por qué habla así? Si usted pone la mano en el arado, obviamente es para arar la tierra. Si mira hacia atrás, estoy seguro que el niño no le va a salir derecho, le va a salir torcido. Si alguno aró la tierra, yo haré la tierra, trabajé en el campo. Y se da cuenta de lo que le estoy diciendo, usted tiene que prestar atención porque hay piedras, hay muchas cosas. Hay que arar, sí, por supuesto. Hay que remover la tierra, claro que sí. Pero si uno no presta atención a esto, después de mirar, de poner la mano del arado, estoy seguro que las cosas no las va a hacer bien. El que mira hacia atrás es porque dejó algo más importante que poner la mirada hacia adelante. El que mira hacia atrás, que vive de recuerdos y de cosas que ya pasaron. Dios te invita a que mires tu presente y a que permitas que tu futuro sea el Señor. Pero el pasado es pasado. Y la salvación nos enseña eso. El señorío de Cristo nos enseña de que si pusimos todo en manos del Señor, ¿por qué preocuparme? Si pongo en manos del Señor mi vida, mis bienes y todo, están en las mejores manos. Si me preocupo, es porque nunca lo dejé en las manos del Señor. El señorío de Cristo es lo contrario a lo que enseña el Evangelio fácil. Y acá está el problema del antinomianismo. En vez de predicar el Evangelio y enseñar a las personas que se conviertan más espirituales y obedientes, se convierten en
cristianos carnales. Cristianos carnales. Dios mío es. Las enseñanzas de que no es necesario practicar la justicia para desarrollar la fe y crecer en el desarrollo de nuevas actitudes que tienen que ver con la naturaleza de Cristo. Eso es lo que hace el nuevo Evangelio, con una renovación diferente. Y dicen y hablan que la Biblia, la palabra de Dios, ya perdió su contenido, no es para esta época, hay una nueva revelación. Por eso es que se levantan muchos profetas a hablar y decir un montón de tonterías, porque a la gente le gusta. Estoy seguro que si yo pongo una propaganda y digo acá va a venir un profeta, estaría llena la iglesia. Pero sin embargo, no es el mismo profeta. Hoy están mezclando lo que es la profecía bíblica del Nuevo Testamento con la profecía bíblica del Antiguo Testamento. De hecho que insisten que este requisito del señorío de Cristo no es necesario para alcanzar la salvación. Sabemos que la salvación es gratis. Sabemos que las personas que aceptan a Cristo en su corazón por primera vez, porque no saben, no entienden, y que Dios tiene misericordia por ese motivo. Pero luego, ¿no es cierto?, tiene que haber un desarrollo. Por eso que Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Hagan discípulos. Y permiten la realidad de cristianos carnales. He escuchado a muchas personas decir muchas cosas. Sí, yo sé que el Señor viene pronto, pero si me quedo para la gran tribulación no importa porque de cualquier manera voy a ser salvo. Espérate que termine los 7 años de juicio. Le digo, vos no sabés ni lo que decís. Pero ahí esa es una doctrina equivocada, errada. Otros sí que dicen, no, pero ya estamos en la gran tribulación y falta nomás que venga la segunda venida de Cristo. Eso es una mentira. Escuche, el verdadero cristiano entiende y comprende que la palabra de Dios nos habla precisamente de que hay una pretribulación que marca la venida de Cristo, que son precisamente consecuencia de que el hombre descuidó lo que Dios le había dado. Y que le entregó el dominio y el control a Satanás, el diablo. Este tipo de antinomianismo está tan extendido en el mundo evangélico hoy en día que es la mayoría. Es la mayoría. Porque la mayoría lo que predica es eso. Y ni ellos saben, porque ni entienden ni lo que quieren, lo que están haciendo. Pero es una herejía. ¿Y qué es una herejía? Una herejía es representar a Dios cuando en realidad no lo haces. Una herejía es enseñar algo que no está escrito. Una herejía es mandar al infierno a una persona, ¿no es cierto?, con una doctrina equivocada. Una herejía es practicar, ¿no es cierto?, homosexualismo desde la iglesia. Herejía. Escuche lo que dice la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 4 al 6, dice así: para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, acá en la primera parte dice bien claro, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros a través de Cristo. ¿Por qué? Somos parte del cuerpo de Cristo.
por nuestra naturaleza no se va a cumplir. Entonces no andamos más en la carne. Que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es que hablo tanto de la naturaleza de Cristo en nosotros, de eliminar la naturaleza adámica para darle lugar a la naturaleza de Cristo. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. No, yo soy bendecido porque tengo esto, porque tengo lo otro, pero te vas a ir al infierno porque tenés esto, porque tenés lo otro. Y no quiero ser agresivo hoy, pero realmente hay muchas personas que piensan de esa manera y están totalmente errados porque la Biblia no habla de eso. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, y acá no estoy hablando de legalismo. Porque parece ser que cuando hablas de santificación, qué antiguo que sos, hermano, qué antiguo que sos, pastor. Eso ya pasó de moda hace mucho tiempo. Las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, me interesa tener una buena relación con Dios. Me interesa tener un diálogo con Él, aunque eso implique ayunar y orar, que a la carne no le gusta. Aunque eso implique leer la palabra de Dios, y a veces me cansa y me quedo dormido. Aunque eso implique llevar la cruz de Cristo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una condición espiritual que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Hoy día hablar del señorío de Cristo, es algo que quedó en la prehistoria. No es de mucha utilidad. No se puede pasar por encima eso y en vez de hacer tanto sacrificio, creer en Dios que es bueno, creer en Dios, amar a Dios y hacer lo que vos querés. Esa es una doctrina que tiene aproximadamente unos 10 años. No, un poquito más. Hay muchas doctrinas. Por ejemplo, una herejía, doctrina, los niños de Dios. Esto sucedió hace la década del 80. Resurgieron. Y ellos decían, porque tenían el pensamiento griego, los griegos y los grecos romanos, ¿no es cierto?, tenían la idea de que mientras estabas en el cuerpo estabas sujeto al pecado y después de morir te liberabas. Y esta era la doctrina que tenían ellos. Pero no quiero hablar de herejía porque si no vamos a estar hasta el mediodía. Escucha. No es útil. Es mejor creer en un Dios bueno que todo lo puede y que cuando yo necesito algo Él me responde. Y no necesito otra cosa. Sin embargo, hay dos caminos. Tú eliges. Y eso es lo que no le gusta a los demás. Que le digan las cosas como son. Recientemente me habló un pastor sobre algo que me llamó mucho la atención. Y me dijo, mira, yo tengo un joven ya medio adulto que está en las drogas y que tiene una relación ilícita con su novia. Y yo me acerqué para aconsejarle, para hablarle y decirle que no es conveniente que practique tales cosas, pero me sorprendió su respuesta. Y este joven le dijo, no te preocupes, pastor, quédate tranquilo, porque yo soy un cristiano carnal. ¡Wow! Qué linda respuesta, ¿no? Yo digo, ¿esta es la doctrina que hay? ¿Estos son los principios bíblicos? No podés decir yo soy cristiano y te vas derecho al infierno.
Se quedó en la salvación inicial, pero descuidó el desarrollo de la salvación. Por ende, no le vas a agradar a Dios, porque si nosotros no desarrollamos la salvación, mucho menos vamos a desarrollar la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice eso mi Biblia, viejita y desactualizada, ¿dice eso o no? ¿O tu Biblia no dice eso? Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra? Bueno, yo me salvo porque no necesito hacer obra, no, pero viene la otra parte, sino según el propósito suyo. No vas a hacer lo que vos querés. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos, de los siglos, para que ahora ha sido manifestada manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quita la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, cuando hablamos de la cruz de Cristo y la obra de la cruz de Cristo, implica todo lo que es ese relacionamiento que tenemos con el Señor, la oportunidad que Él nos da, la salvación de la vida eterna. Todas esas cosas es precisamente a través del sacrificio que Él hizo por nosotros. Y cuando lo aceptamos y desarrollamos la fe, estamos, ¿no es cierto?, involucrándonos cada vez más con el Señor. Y los propósitos que Él tiene en nuestra vida se ve reflejado a través de la fe, porque estamos bajo la cobertura de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo. Hay muchas cosas en la Biblia que nos hablan precisamente de la guía del Espíritu Santo, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento habla bien claro cuando guiaba al pueblo de Israel. Ser cristiano es ser discípulo de Cristo. En el sentido bíblico, un discípulo es un estudiante. En el sentido bíblico, un discípulo es un estudiante de la palabra. Se ha matriculado en la escuela de Cristo. El discípulo ha sido llamado para tener un compromiso con Dios. ¿Fuiste llamado para qué? Para tener un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. Muy bien. Hemos dicho que el antinomianismo es una herejía que afirma que la ley divina no tiene ningún valor para el cristianismo. No estábamos en la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque hay una nueva revelación, y eso es lo que se predica hoy en día, hay una nueva revelación fresca. Hasta son capaces de escribir una nueva Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso dice. Ahora bien, hablemos un poco de la ley. En primer lugar, la ley no se dio para salvación. No, bajo ningún punto de vista. Nadie puede ganar o merecer el reino de los cielos. En segundo lugar, la ley fue para mantener el orden
sino sería una anarquía para mantener el orden. En tercer lugar, la ley fue puesta para que supiéramos que no podemos cumplir en su totalidad. No la podemos cumplir en su totalidad. Es por eso que el hombre necesita la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios no podríamos acercarse al Señor, tampoco podríamos ser salvos y tampoco podríamos desarrollar la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Ahora bien, cada vez que nos sometemos al señorío de Cristo, Él nos guía a cumplir la ley. Porque es una cuestión de conciencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y apá, pongo esta imagen. En el camino del Señor, evangelio fácil no hay. Por eso puse una carretilla con una cruz. ¿Por qué? Porque muchos piensan, ¿no es cierto?, que llevar la cruz la podemos llevar de la manera más fácil. Pero no es así. No hay evangelio fácil. Un pensamiento, resumiendo todo lo que dije. La salvación es a través de la gracia, pero la justicia es a través de la ley. No podemos ser salvos con nuestro propio esfuerzo, pero tampoco no podemos desarrollar fe sin la justicia, porque es a través del señorío de Cristo. Es tu promesa y yo te creo.